1 y esta tarde estaremos dando lectura del versículo 4 al versículo 11. Santiago capítulo 1, del versículo 4 al versículo 11. Este mensaje es parte 1 de 2. El título de este mensaje es Perseverancia, Sabiduría y Oración. El de la semana que viene, la próxima semana, es Sabiduría, humildad y orgullo. Son dos partes de los mismos versículos. Esta semana vamos a leer del versículo 4 al versículo 11 y la próxima semana estaremos del versículo 5 al versículo 11. Hay mucho que se puede ver, que se puede leer, que se puede entender y que se puede aprender de la palabra de Dios. Muchas veces, como decía el gran teólogo Juan Calvino, se puede pasar horas en simplemente un versículo. Y de hecho Juan Calvino, cuando él predicaba, es exactamente lo que hacía. Cada domingo un versículo y un versículo y un versículo. Una exposición de las verdades bíblicas. La semana pasada estábamos viendo la razón y el mandamiento que tenemos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o puede ser también traducida perseverancia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Y meditamos por un tiempo en los héroes de la fe, aquellos que pasaron pruebas y dificultades como Job o como David, que tuvieron que pasar estas dificultades. En el caso de Job, la prueba de perder a su familia, perder todo su ganado y después estar aún enfermo, perder el honor que él tenía en la comunidad. En el caso de David, el que estaba siendo perseguido por Saúl para ser matado y que 12 veces en simplemente 2 versículos trató de matar Saúl a David. No estamos solos. Como dije la semana pasada, y si el Señor me permite vida y salud, lo continuaré diciendo, no nos promete la palabra de Dios que todo va a irnos bien. De hecho, es el opósito. Cristo dijo, en esta vida tendrás mucha tribulación. Cualquier predicador, cualquier mensajero que sea decir, pastor, que diga que todo lo tienes que tener bueno aquí en esta vida, que todo lo vas a tener bueno, vas a tener toda la vida, amor y dinero que quieras y buena salud, está mintiendo. Habían huido estos cristianos, estaban en medio de dificultades financieras, estaban en medio de dificultades socioeconómicas y les escribe el pastor diciendo, tengan o tomen por sumo gozo, hermanos míos. Y eso era parte del punto de la última semana, que esto no está escrito para los no creyentes. No hace ningún sentido el gozarse en medio de dificultad al mundano. Pero para nosotros como cristianos nos está escrito esta verdad. Tomen por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Cuando tengan tribulación, cuando tengan dificultades. Y como dije la semana pasada, no se trata de ponernos una cara o pintarnos una cara de payaso, de feliz, como si no importa, tengo la pierna quebrada y sigo feliz. No.
sino de ir a Dios en medio de la dificultad. Que nuestra primera reacción sea: Señor, te necesito. Señor, te amo. Ayúdame, Señor. Tu palabra me dice aquí que tengo que tomar por gozo todo lo que está sucediendo ahorita. Y voy a ser sincero, Señor, no entiendo cómo puedo hacerlo. Pero como he dicho varias veces, tenemos que analizar lo que no sabemos a través de lo que sí sabemos en la palabra de Dios. ¿Y qué sí sabemos? Dios es bueno. Dios es santo. Dios es perfecto. Y Dios todo lo hace con un propósito. El propósito de las pruebas nos está escrito aquí: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Todas las cosas que nos suceden, el Señor las permite para que podamos crecer en perseverancia. Usé la analogía de los videojuegos. En los videojuegos empiezas como un carácter de nivel 1. Y entre más cosas haga el carácter o el monito, más va subiendo de nivel. Pero entre más subas de nivel, más difícil se pone el juego. Pues esto no es juego, es la vida real. Pero el Señor nunca nos da más de lo que podemos. Nos manda pruebas y prueba nuestra fe. Nos pensamos en Abraham. El Señor probó la fe de Abraham diciendo: mata a tu hijo. Obviamente el Señor, siendo soberano, supo que no lo iba a hacer. Pero era prueba a la fe de Abraham. El Señor ya le había prometido a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? A través de este hijo habrá toda una nación. Toma suma, increíble fe el ir. Y de hecho, cuando Abraham estaba hablando con Isaac, le pregunta al niño: Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal? Y Abraham responde en fe: el Señor proveerá su sacrificio. Tenemos que entender, la realidad es que toda fe tiene que ser probada. Así se discierne quién es cristiano verdadero y quién es cristiano falso. Muchas veces las personas quieren ser amigos de Cristo, pero nada más cuando está el sol y todo bonito. Cuando el campo está lleno de rosas, pero en cuanto viene la tormenta, abandonan el barco. Dejan de querer comunión con Dios o van a las cosas de este mundo. Acuérdense que el propósito de estas pruebas, que son mandadas por el Señor, es para probar nuestra fe y producir perseverancia. Un cristiano que puede tratar con más y con más y con más y todavía glorificar al Señor. ¿Para qué? Que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Madurez espiritual es el punto. Nos acordamos, por ejemplo, cuando éramos bebés espirituales, que cualquier cosa nos haría fallarle a Dios. ¿O quién no se acuerda de la dificultad que tuvieron al no ser majaderos? ¿Verdad? Una cosa que parece tan sencilla ya cuando pasa el tiempo. Pasan años y dicen, wow, me acuerdo qué tan duro era eso antes y ahora ni lo pienso, ni me cruza la mente. ¿Cómo sucedió eso? Se pegó el dedo, el carro no empezó, alguien lo hizo enojar en el trabajo. Cada una de esas cosas, una prueba al nivel que podíamos tratar. Eso a comparación de las cosas que suceden en nuestra madurez espiritual. Produce perseverancia. Y eso nos trae a cómo tenemos que actuar en medio de estas pruebas. Para eso vamos del versículo 4 al 11, parte 1. Lean conmigo, por favor.
Santiago 1, del versículo 4 al versículo 11. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Inclinen su rostro, por favor. Vayamos al Señor en oración. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, tu guianza, tu sabiduría. Señor, te pedimos que nos ayudes, oh Jehová, esta tarde a aprender de tu palabra, a saber más de ti, que seamos ovejas de tu prado, Señor, que seamos aquellos que escuchan tu voz. Ayúdanos, oh Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Ya hablé un poco de esto, y de hecho ya habíamos cubierto este tema cuando estábamos en Primera de Juan, pero por un momento vayan a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Del versículo 12 al versículo 14. Los estados y edades espirituales. Ya debería ser muy familiar para nosotros. Dice Juan: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En Santiago, ya pueden regresar ahí si quieren, vemos que la razón por la que vienen estas dificultades a nosotros es para que maduremos. Uno de los ejemplos que di es que estaba mi hija aquí antes del culto, hace 2 o 3 semanas, y él estaba caminando y se cayó, ¡paz! Derecho sobre su rostro, rebotó, se rió, se levantó y continuó. Duele el crecer. Los niños tienen moretones por doquier, pero no les impide el andar yendo, viniendo, corriendo, haciendo y deshaciendo. De hecho, hay dolores que están asociados con el crecer. Casi ya no nos acordamos. Pero hubo un punto en el tiempo donde cada uno de nosotros tuvo dolores en las piernas porque los huesos estaban creciendo. Contra el hueso y dolía. El crecer es muy similar. ¿En cuál estado estamos espiritualmente? Un bebé espiritual solamente sabe: Dios me salvó. No hay doctrina en su corazón. No hay sabiduría en su mente. ¿Y por qué hablo de sabiduría? Porque en el versículo 5 dice:
Pero si alguno de vosotros se ve falto de la sabiduría, que la pida a Dios. Y no se trata de una sabiduría etérea. No se trata de una sabiduría mágica. Porque mucha gente cree eso. No se trata, como muchas personas han mal entendido un versículo en la Biblia o mal aplicado, el versículo de no te preocupes de qué dirás en ese momento, porque cuando llegue la hora el Espíritu os guiará para qué dirás y qué no dirás. Y muchas personas toman ese versículo como ahí, ya lo tengo. Pero no se trata de eso. Se trata de, como el salmista dice, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Guardar la sabiduría del Señor en nuestro corazón para que en un momento de dificultad podamos clamar: Señor, ayúdame. Dame sabiduría para saber cómo manejo esta situación. Y el Señor nos va guiando no con una sabiduría mágica, no con una sabiduría terrenal, sino conforme a su palabra. Nos va enseñando qué es lo que haremos. Es por eso que el joven espiritual está descrito aquí como alguien que ha peleado contra los ataques de Satanás y han vencido al maligno. Han tenido victoria porque ellos ya guardan la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Y porque la palabra de Dios permanece sobre ustedes, tienen victoria sobre los ataques satánicos que vienen en su vida. O tienen victoria en medio de las dificultades. Cuando la fe es probada, el resultado inmediato tiene que ser una actitud de perseverancia. Tenemos que empezar a pensar como cristianos, a analizar los acontecimientos de nuestra vida conforme a la palabra eterna. Los beneficios del ser probados son el que crean dentro de nosotros una actitud de siempre ir a Cristo. El efecto siendo madurez espiritual. Acuérdense, Cristo probó a los discípulos. Estaban todo un montonal de personas ahí en medio de el desierto. No estaban ni cerca de un pueblo. Los discípulos están viendo el sol. Oye, ya va a bajar el sol. ¿Quién le va a decir al maestro que los mande a comer? Ándale, te toca a ti. Y ahí van. Maestro, ¿no los manda a casa? Se está oscureciendo, no tenemos que darles. Y el Señor, ¿qué dice? Tú dales de comer. Y lo dice Mateo, esto lo dijo para probarlos. Era una prueba. ¿En qué tienen fe? Inmediatamente demostraron que tenían su fe en las cosas del mundo. No, pues Señor, ni con 600 denarios, ni con 2 años de sueldo tenemos suficiente para darle de comer a esta multitud. ¿Qué tienen aquí? Una vez más, ahí está el Señor. ¿Qué tienen aquí? Ninguno de ellos respondió, te tenemos a ti, Señor. No, pues hay un joven que tiene unos cuantos pescados y un poco de pan. Tráemelo. Y si se acuerdan, uno de los puntos más importantes que el Señor les enseñó a los discípulos ese día, en lo que iban y agarraban pez y pan y lo llevaban a la gente que estaba sentada, porque tenían que encaminar de donde estaba Cristo a las personas, y donde estaba regresar a Cristo. Y la mentalidad es, todo lo que necesito para ellos lo obtengo de Cristo. El pan lo agarro de Cristo, Él me lo da, yo se lo llevo a Él. Todo lo que necesito en mi ministerio para la gente de Dios lo tengo de Cristo. Y esa es la mentalidad que tenemos que cultivar
en nuestras vidas, en medio de pruebas, en medio de dificultades, todo lo que necesito lo puedo obtener de Cristo. Tenemos que aprender que el ser probados, como dice el autor Douglas Smoo, dice el probar, Santiago sugiere, está con el propósito de producir en los creyentes confianza en Dios y determinación para perseverar, para tener una completitud de carácter cristiano que no necesita nada, que refleja el carácter de Dios a este mundo. Pero no vamos a saber eso si no se lo pedimos a nuestro Señor. Lo bueno es que tenemos aquí una de muchas promesas donde el Señor nos dice, pídeme y yo os daré. Acuérdense que el contexto siempre es si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿correcto? Y aquí nos está diciendo, estás teniendo problemas, están teniendo dificultades, ora al Señor y pídele sabiduría. Si uno es falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Proverbios 2:6. El Señor da sabiduría y de su boca viene entendimiento. Hay mucho que la palabra de Dios tiene que decir de la sabiduría. Bienaventurado el que encuentra sabiduría, el que obtiene entendimiento, porque el ganar de ella es más en valor que el plata, de mucho más valor que el oro. Tenemos que entender que lo que podemos obtener del Señor en sabiduría es muchísimo más valioso que los materiales más valiosos de este mundo, oro y plata. En Proverbios 9, versículo 1 al 6, tenemos un ejemplo de la sabiduría, personificada como mujer. Proverbios 9, versículo 1 al versículo 6. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y vivieres y andad por el camino de entendimiento. El que corrige, el escarnecedor, atrae sobre sí deshonra. Perdón, hasta el 6 íbamos. Punto siendo, siempre hemos tenido, aún desde el Antiguo Testamento, el llamado de buscar sabiduría, del valor de la sabiduría, de andar, ¿eso qué significa? Caminar, actuar conforme a la sabiduría, pero no es una sabiduría mundana, sino una sabiduría cristiana, una sabiduría bíblica. Continúa Santiago hablando de la sabiduría que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es un eco de las palabras de Cristo en Mateo 7. Pedid y os será dado, buscad y lo encontrarán. Jesús va y continuando en esta sección del Sermón del Monte, da la respuesta a esta oración. Dice, un padre humano da a sus hijos, ningún padre que tenga un hijo que le diga, papá, dame pan, le va a dar una piedra. O no le da una serpiente. Y ese es un ser humano. ¿Qué tanto más tu Padre en el cielo os dará a ustedes
si le piden. Tenemos que ir al Señor con confianza, pidiéndole, Señor, dame sabiduría. Santiago lo hace completamente claro. El creyente, el cristiano, tiene que ir y preguntar con confianza. De hecho, dice que si no tienen confianza, no van a tener respuesta. Versículo 6 al versículo 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Somos llamados a pedir por sabiduría, pero clarifica Santiago que cuando pedimos sabiduría al Señor tenemos que hacerlo en fe, sin dudar. Es parte del crecimiento espiritual. Todo lo que necesitamos lo obtenemos de Él. Hay veces que vamos a tener que ir y decirle al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdame a crecer en fe. Señor, ayúdame a crecer en amor de tu palabra. Si sabemos quién es Dios, qué tan grande es Dios y las promesas de Dios para sus hijos, no es nada decirle, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra y actuar conforme a esa. Y quiero que entiendan, sabiduría no significa intelecto. ¿Sí me entienden? Sabiduría no significa intelecto. He escuchado a cristianos decir en las maneras más sencillas verdades bíblicas grandes. Yo no necesito esto del mundo, yo tengo la palabra de Dios. O simple y sencillamente, para decir las palabras de mi tía cuando tuvo cáncer, yo no tengo tiempo para este cáncer. Yo quiero servir a Cristo. Simple, sencillo. Una actitud de perseverancia aun cuando estaba creciendo el cáncer. Hasta los últimos momentos yo quiero servir a Cristo. Yo quiero escuchar la palabra de Cristo. Yo quiero leer la palabra de Dios. Hay que ir al Señor sin dudas. Tenemos que entender que esto estamos hablando ya más maduros en Cristo. Porque cuando empezamos, cuando somos bebés espirituales, no siempre oramos en fe. Señor, si puedes. Vamos al Señor para cosas que se nos hacen fáciles. Señor, puse esta aplicación para el trabajo, todo pareció muy bien. Señor, por favor, dame el trabajo. Y ya estamos pensando, bueno, pues lo más probable es que sí, así en un poquito de ayuda celestial no daña nada. Pero es más difícil orar para algo que no entendemos completamente bien. Señor, dame sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Bíblica. Llena tu palabra en mi corazón, en mi mente. Actuar en fe. ¿Por qué? Porque lo que está siendo probado es la fe de uno. El Señor está probando la fe. ¿Vas a ser fiel a Dios en medio de dificultades, en medio de tribulación? ¿O vas a ir a las cosas del mundo? ¿A quién vas a ir en tu distrés? Ahora, eso obviamente no significa no ir al doctor cuando tiene un ataque cardíaco o no ir al doctor cuando uno tiene convulsiones. Eso no es lo que estamos diciendo. Se trata de en quién está nuestra confianza. Reconocemos que el Señor es soberano. Y como cristianos oramos diferentemente. Cuando estábamos orando con nuestro hermano José por lo del ataque, no estábamos orando simplemente, Señor, fortalécelo y sana, ¿no? Sino específicamente, Señor, guía las manos de los doctores que van a estar tratando, darle sabiduría para que encuentren, igual con el joven.
Señor, dale a los doctores la sabiduría para que ellos puedan encontrar cuál es el problema. Fortalece el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no es en lo del mundo. Las pruebas demuestran a quienes somos leales. Y el ir al Señor, pidiendo sabiduría, es un demostrante de que tenemos fe en Él. ¿Saben por qué? Porque lo que estamos diciendo en esencia es: Señor, tú eres sabio y yo no lo soy. Señor, tú eres poderoso y yo no lo soy. Señor, tú eres soberano y yo no lo soy. Señor, tú estás en control y yo no estoy en control. Es una acción de sumisión. Si entienden, muchas veces cuando pensamos en la oración, pensamos que estamos invocando algo del Señor. No es cierto. Oración bíblica es conformando nuestro entendimiento de las cosas a nuestro alrededor a la verdad de la palabra de Dios. Es ir al Señor y decir: Señor, no entiendo esta situación. ¿Por qué está sucediendo así? ¿Pequé? O sea, obviamente cada día, ¿verdad? Pero hice algo afuera de pecado normal que ha causado esto. O Señor, me estás agarrando la atención porque estoy siendo muy cabeza dura. O Señor, estás haciendo esto simplemente para que me llegue a ti. ¿Cuál es la primera reacción a los problemas que tienen? ¿Renegar? ¿Respingar? ¿Gritar? ¿Enojar? ¿Orar? La fidelidad se demuestra en esas acciones. El confiar no en nuestro entendimiento, sino en la sabiduría de Dios. Y la verdad es que en muchas cosas nos confiamos en nuestro entendimiento. Yo puedo, yo hago, hasta que no puedo y no hago. Pero lo que tenemos que cultivar dentro de nosotros es en todo, lo pequeño, lo grande, lo bueno, lo malo, ir a Dios. ¿Están las cosas buenas? Vayan a Dios en oración. ¿Están las cosas malas? Vayan a Dios en oración. ¿Van a cambiar el aceite del carro? Vayan a Dios en oración. O sea, no parece gran cosa hasta que el motor explota. No explosión así grande, ¿verdad? Sino que le cambiaron el aceite y una tuerca no se puso muy bien y un derrame de aceite. ¿Por qué? Pues es sencillo. ¿Para qué necesito la ayuda de Dios en eso? Cambio de llantas. ¿Para qué orar? Es un cambio de llantas hasta que el carro se cae sobre la pierna de uno. No parece, pero sí sucede. Hace un año estaba ayudando a una joven que estaba al lado de la carretera y no tenía un gato de los buenos. Tenía esos gatitos, ya saben de los que estoy hablando, que parece como 2 veces que crecen. Una cosa chafita, y ahí ando con una pluma. Porque no tenía nada, no tenían de metal y yo no tenía tuercas porque acababa de dar a mi esposa toda mi herramienta que tenía en la troca y ahí ando con una pluma cambiando la cosa. Y a poco tiempo, ¡paz! Gracias a Dios que no estaba debajo del carro. Pero ¿saben qué sucedió inmediatamente eso? ¿Sabes qué? Permítame un momento, voy a orar. Y me puse a orar. Señor, perdóname porque pues se me olvidó quién es Dios. Nada más estoy aquí para ayudar a alguien más a cambiar su llanta. Todas mis llantas están bien. Ayúdame, por favor. A corto rato le hablé a mi hermano Aarón y ahí andamos 2. ¿Cuántos hombres se toma para cambiar una llanta? Pues en ese momento como 3. Pero cuando vino el hermano Aarón, ¿ya oraste? La primera pregunta, ¿ya oraste? Pues después de que se cayó esta situación así, bueno, pues a lo menos ya oraste. Es lo que queremos cultivar, es una mentalidad de
ir al Señor por todo, bueno, malo, pequeño, grande, porque lo que está siendo probado es nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro andar en Dios. ¿Andas en Dios? Ok. ¿Dónde está conforme a tus acciones? Por eso, pide con confianza. ¿A quién le estás pidiendo? Al Dios que creó un universo. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? De qué tan ancho es este universo. Hace rato les dije cuánto. 13 billones de años luz. O sea, es un número que ni aquí lo entiendo. Un número súper enorme. Y Dios lo creó todo simplemente al decir, sea. ¿Y creen ustedes por un segundo que decirle, Señor, dame sabiduría es duro? Claro que no. Es el Dios todopoderoso. Y nosotros somos sus hijos. No somos extraños, no somos el gato. De hecho, hasta si vemos al gato, vemos el ejemplo que puso Cristo. El Señor, si el Señor se encarga de las aves, ¿qué no cuidará de ti? Si el Señor le da de comer a los animales salvajes, ¿no cuidará de ti su hijo, su hija, cuando le pidas, Señor, dame sabiduría, ayúdame a entender este problema en mi vida a través de lentes bíblicos? Esto te lo pido sabiendo dos cosas. Uno, que tú eres bueno y todopoderoso. Y dos, que yo soy hijo del Dios bueno y todopoderoso. Y tres, que tu palabra me dice aquí que te lo puedo pedir y tú das abundantemente y sin reproche. Eso significa que, Señor, esta es mi quinta vez este día pidiéndote sabiduría. No me vas a reprochar, Señor, que vine una vez más. Señor, esta es mi 90ª vez viniendo a ti pidiéndote paciencia. Lo da sin reproche, abundantemente, una y otra y otra y otra vez. ¿Creen que el Señor no nos conoce? ¿Cuántas veces vemos las mismas cosas siendo repetidas en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque necesitamos escucharla una y otra vez. Ven y pídeme, ven y pídeme, ven y pídeme. Tienes el derecho como mi hija y mi hijo de pedirme, pero también tienes que tener la sabiduría para discernir cuando te digo que no. Y saber, si te dije que no, o no lo estás pidiendo conforme a mi voluntad, o no tienes fe. Eso significa que cuando decimos, Señor, ayúdame que se me quebró la pierna y deciden amputarla, fue ejercitada la soberana voluntad del Señor. ¿Cómo respondemos a eso? El Señor dio, el Señor quitó. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es cultivar dentro de nosotros perseverancia. Y eso es lo que demuestra que somos hijos e hijas de Dios. Vienen las dificultades, vienen los problemas, y no importa qué tan duras son, crecemos fuertes en Cristo. Somos como árboles. Un árbol cuando está creciendo, muchas veces, lo vi, van y sacuden a los árboles cuando están chiquitos, cuando los tienen creciendo así. Muchos, para que se fortalezcan. ¿Por qué? Porque se necesita resistencia, dificultad para que ese árbol esté fuerte. Una persona que no está con Cristo, no es fiel a Cristo en dificultad, es el que estamos hablando en el versículo 7. Bueno, 6. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra.
No podemos ser amigos convenencieros. Estando con Dios nada más cuando las cosas están buenas. Cuando está hablando de este hombre que es como una ola impulsada por el viento, está hablando de la dualidad, que un momento están con Dios, pero cuando se ponen las cosas duras confían en los tesoros de este mundo. Confían en las cosas buenas que puede ofrecer el mundo, en el entendimiento de este mundo. Las pruebas vienen con el propósito de allegarnos a Dios en oración, allegarnos a Dios en acción, allegarnos a Dios en meditación del Dios que servimos. Continuaremos la próxima semana los versículos. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y el versículo 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Eso es la próxima semana, parte 2 de este estudio. Vamos al Señor en oración. Señor, muchas veces somos faltos de fe, faltos de fuerza, faltos de paciencia, faltos en perseverancia, Señor. Muchas veces confiamos en nosotros cuando tenemos que confiar en ti. Confiamos en los sistemas y las ideologías de este mundo, sean ideas psicológicas, ideas científicas, ideas socioeconómicas o sociales, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a llenar nuestras mentes y corazones con tu palabra para que brote dentro de nosotros vida, sabiduría que sea guiada a través de tu palabra. Señor, sé con nosotros, protégenos esta semana, ayúdanos a leer tu palabra y a crecer en ese entendimiento de ella. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén.